Siempre fui una sombra en los pasillos, una de esas chicas que nadie recuerda cuando se toma la foto de grupo. No fingía silencio para parecer interesante, simplemente no sabía cómo llenar los espacios con palabras. Estudiaba en una secundaria pública a las afueras de León, Guanajuato. Me sentaba en la última fila vestida siempre igual, jeans sencillos, camiseta sin estampado, el cabello recogido en una coleta baja. Mientras las demás reían, coqueteaban o se quejaban de sus madres, yo observaba. Desde lejos, como si la vida me perteneciera solo como espectadora. No me dolía estar sola, pero tampoco me sentía completa. Tenía 18 años y ya había aceptado que algo en mí era distinto. No era de amigas ni de fiestas, no sabía hablar de labiales o de chicos. Me aferraba a libros antiguos donde las protagonistas encontraban tarde o temprano su lugar en el mundo. Pero yo aún no lo encontraba. Mi madre, doctora en una clínica del IMSS, siempre fue fuerte, pragmática, algo impaciente con mi forma de ser. El día de mi cumpleaños número 18, sin explicaciones, me pidió que preparara una mochila ligera. «Vamos a ver a un viejo amigo», dijo. Yo no sabía que ese día todo cambiaría. El camino fue largo, lleno de curvas suaves y árboles que parecían inclinarse para escucharnos pasar. Mi madre no hablaba mucho, solo tarareaba una canción antigua que no reconocí. Yo iba mirando por la ventana, dejando que el paisaje se deslizara como una película muda. No pregunté a dónde íbamos. A esas alturas había aprendido que con ella era mejor aceptar sin interrogar. Llegamos a una finca sencilla con una verja de hierro oxidado y un letrero de madera que apenas se leía. Había jacarandas en flor y sus pétalos lilas cubrían el suelo como si alguien los hubiera colocado uno a uno. El aire olía a café tostado, a madera húmeda, a tierra viva. Mi madre saludó con una familiaridad que me sorprendió a un hombre canoso, de rostro curtido, pero ojos cálidos. Don Ernesto, dijo. Él me miró como si ya supiera algo de mí. No dijo mucho, solo me condujo hacia el jardín trasero, donde 5 cachorros mestizos correteaban entre macetas de barro, sillas de palma y pequeños montículos de tierra removida. Me sentí fuera de lugar, como si me hubieran invitado a una fiesta en otro idioma. Los perros saltaban, ladraban, se perseguían entre ellos con una energía que me agotaba solo de mirarlos. Excepto uno. Más pequeño, de pelaje claro y orejas caídas, se quedó quieto bajo la sombra de un árbol de limón. No se movía, no ladraba, solo. Me observaba con unos ojos miel que tenían algo de humano, como si me mirara desde otro tiempo. Mi madre se acercó, colocó una mano en mi espalda y susurró. «Es para ti». Yo fruncí el ceño confundida. Ella asintió sin dar más explicaciones. Me agaché con torpeza, sintiendo el corazón acelerado sin razón aparente. El cachorro se acercó despacio, midiendo cada paso como si temiera romper algo. Se detuvo frente a mí, me miró un segundo más y se tumbó suavemente sobre mis piernas. No hice nada. Me quedé quieta. Él tampoco se movía, solo respiraba. Y esa respiración calma constante me ancló de una forma que no entendí. Sus patitas eran tibias, su pelo tenía restos de rocío o tal vez agua. Me temblaban los dedos cuando le pasé la mano por el lomo. «No voy a saber cuidarlo», susurré. Mi madre sonrió con tristeza y dijo algo que se me clavó en el pecho. «Él también necesita a alguien que entienda el silencio». No pude responder. Solo lo abracé despacio como si pudiera romperse. En el camino de regreso iba envuelto en una cobija a cuadros, dormido en mi regazo. Sus patas se movían levemente, como si soñara con correr. Le puse nombre sin pensarlo, Leo. Simple, directo. Como si siempre hubiera sido suyo. Esa noche, mientras lo observaba dormido a los pies de mi cama, entendí que algo dentro de mí acababa de despertar. No sabía qué era aún, pero por primera vez en mucho tiempo tenía miedo y también curiosidad. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma, algo que nunca me pasaba.
La luz entraba suave por las cortinas, y por un instante no recordé en dónde estaba ni qué día era. Luego lo vi, Leo enroscado al pie de la cama con la cola meneándose apenas como si supiera que yo abriría los ojos en ese momento. Me miraba con esa misma atención silenciosa de la finca, pero ahora más cercana, más mía. Me senté despacio y él se acercó. Apoyó el hocico en mi pierna y emitió un gemido bajo, casi como un suspiro. No lo pensé, simplemente lo abracé. Sentí su respiración en mi cuello, su calor sencillo, su cuerpo liviano y confiado. Algo en mí se ablandó. Fui al closet y elegí sin saber por qué una falda de lino beige que casi nunca usaba y una blusa blanca de mangas ceñidas. Me recogí el cabello con una cinta clara. Leo me seguía por la casa en silencio como una sombra fiel. Cada vez que me agachaba lamía mis dedos con una timidez que me hizo sonreír. Era una sensación nueva, cosquilleante, delicada. Al principio pensé que tenía hambre, pero luego vi que no era eso. Era otra cosa. Me buscaba. Me necesitaba cerca. Yo también empezaba a necesitarlo. Me sentaba en el sillón a leer y él se acurrucaba bajo mis piernas o a veces simplemente me miraba mientras cocinaba sin exigir nada, solo estando. Empezamos a tener una rutina: despertarnos, caminar por el jardín, desayunar juntos. Lo observaba y me sorprendía su paciencia, su manera de adaptarse a mis ritmos lentos, a mis silencios. Con él no tenía que fingir energía ni conversación. Con él simplemente era. Una tarde me animé a salir con él más allá del patio. Fue solo una vuelta a la manzana con la correa floja y mis pasos torpes. Me sentía vulnerable, como si el mundo me observara después de tanto tiempo escondida. Pero Leo caminaba tranquilo, atento a cada ruido, cada hoja movida por el viento. A veces me miraba como preguntando: ¿estás bien? Y yo le respondía con una sonrisa apenas, pero sincera. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me observé detenidamente. Mis ojos ya no estaban tan apagados. Había algo nuevo en mi mirada, como si estuviera empezando a volver a casa, pero dentro de mí. Al día siguiente decidí no ponerme maquillaje. Quería que mi piel respirara. Leo me esperaba como siempre al pie de la cama y cuando me levanté, me rozó la muñeca con su hocico suave, como si dijera: «Buenos días». Me puse un vestido sencillo, suelto, color salmón sin mangas. Sentí el aire en los hombros, la frescura del algodón sobre mi piel. Bajé al jardín y caminé descalza sobre la hierba mojada. Leo corría entre los arbustos feliz. Al volver se tumbó a mis pies y empezó a lamerme los dedos uno por uno, con una delicadeza que me dejó sin palabras. Cerré los ojos. No sentí vergüenza ni incomodidad. Sentí algo que no podía nombrar, pero que me hacía falta desde hacía mucho tiempo. Esa tarde, después de pasar horas en el jardín con Leo, regresé al interior de la casa con los pies aún húmedos por el rocío. Me sentía distinta, ligera, como si la gravedad no pesara tanto en mi cuerpo. Fui a la cocina, preparé una infusión de manzanilla y me senté en el porche con una manta sobre las piernas. Leo se acomodó a mi lado apoyando la cabeza sobre mi muslo desnudo. Su respiración pausada, cálida, me envolvía como un susurro. Acaricié su lomo con movimientos lentos, casi hipnóticos, y por un momento no pensé en nada. No estaba en el pasado ni en el futuro, solo ahí en ese instante. Esa presencia suya tan constante, tan atenta, era como una raíz que se hundía en mi alma y la sostenía. Me pregunté si alguna vez alguien me había mirado como él, con esa pureza, sin juicio, sin expectativa. Y me respondí en silencio: no. Con él no necesitaba explicar mis silencios ni justificar mis cambios de humor. Me aceptaba con mi trenza despeinada, mis camisetas viejas y mi manera torpe de existir. Había una ternura nueva en mí, una paciencia que antes no conocía. Y también algo más, una semilla de valentía, pequeña, pero viva. Esa noche decidí hacer algo diferente. Busqué en el armario una camiseta grande, de esas que parecen prestadas,
y me la puse sin nada debajo. No era por sensualidad, era por libertad, por querer sentir el aire en mi piel sin filtros, sin capas. Me miré en el espejo y por primera vez no busqué defectos. Solo me observé como se observa un paisaje, con curiosidad y respeto. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y Leo vino sin que lo llamara. Se tumbó frente a mí y comenzó a olfatearme con su forma cuidadosa, casi ceremonial. Era como si me leyera, como si cada rincón de mi cuerpo tuviera algo que él entendía mejor que yo. No era vergüenza lo que sentía, era algo más íntimo, aceptación. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo dejé estar. En ese silencio compartido algo se abrió dentro de mí. Recordé una frase que había leído alguna vez. No se trata de ser vista, sino de verte a ti misma sin miedo. Y eso estaba ocurriendo. Leo era el espejo donde empezaba a reconocerme. Al día siguiente, Leti, mi vecina, me tocó la puerta con su entusiasmo de siempre. Me habló de un encuentro canino que se haría el sábado en el bosque de los Picachos. «Tienes que venir, ya no eres la misma chica de antes», dijo sonriendo con complicidad. Yo no supe qué responder. Solo miré a Leo, que ya estaba a mis pies, como si también él supiera que esa decisión nos pertenecía a los dos. En mi pecho una mezcla de temor y expectativa comenzó a crecer. Tal vez era hora de salir de mi escondite. Tal vez. Durante los días previos al encuentro en el bosque, me descubrí a mí misma preparando cada detalle con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. Era extraño sentir ilusión por algo tan simple como una salida. Antes solo la idea de estar rodeada de desconocidos me hubiera paralizado. Pero ahora había algo distinto en mí, como si una parte dormida se estuviera desperezando lentamente. Fui al mercado sola por primera vez en mucho tiempo. Caminé entre los puestos sin prisa, sintiendo el sol en los hombros y el rumor de la gente como un murmullo lejano. Compré unas sandalias de cuero suave con correas finas que abrazaban mis tobillos. También una crema corporal con aroma a almendras. No para gustarle a nadie. Solo para mí y para él. El sábado amaneció claro con un cielo limpio que parecía invitarme a comenzar de nuevo. Me vestí con calma. Elegí un vestido camisero blanco de lino con un cinturón que marcaba mi cintura. Debajo ropa interior marfil discreta pero bonita. En la muñeca me puse una pulsera de cuero trenzado que había sido de mi padre. La sentí como un escudo invisible. Leti pasó por mí en su coche junto a otras dos chicas que no conocía. Reían, hablaban de cosas triviales del clima de chicos de dietas. Yo no decía mucho, pero tampoco me sentía fuera de lugar. Leo iba en mis piernas tranquilo, con la cabeza apoyada en mi muslo. A veces levantaba el hocico y me miraba como asegurándose de que todo iba bien. Cuando llegamos al claro del bosque, el corazón me latía con fuerza. Había más de 20 personas, todos con sus perros. Desde niños con cachorros revoltosos hasta señores mayores con bulldogs viejos. El aire olía a pino y tierra húmeda. Al principio Leo se tensó, y yo también. Pero bastó que uno de los organizadores lanzara una pelota al aire para que algo en él se soltara. Corrió, saltó, se mezcló entre los demás perros como si lo hubiera hecho toda la vida. Lo miraba desde lejos y sentía una ternura inmensa, como si verlo feliz me hiciera más real a mí también. Al poco rato volvió corriendo hacia mí con la lengua fuera y los ojos brillantes. Se tumbó a mis pies rozando mis piernas con su pelaje húmedo. Me agaché y lo acaricié detrás de las orejas en ese lugar exacto que lo hacía temblar de gusto. Entonces lo vi. Él, un hombre alto de barba oscura con los ojos grises y una camisa de manga larga remangada hasta los codos. A su lado un Doberman majestuoso. Me miró sin sonrisa forzada, solo con una expresión serena clara. «¿Es tuyo el dorado?», preguntó con voz grave. «Sí», respondí apenas audible. «Se llama Leo». Él asintió. «Es hermoso y parece muy tuyo».
Sentí algo en el pecho, una especie de latido antiguo, como si el mundo estuviera a punto de girar. Nos quedamos un momento en silencio, él y yo, como si las palabras necesitaran tiempo para surgir sin romper algo delicado. Damián, así dijo que se llamaba, tenía una forma de hablar pausada, sin apuros ni adornos. Me preguntó por Leo, por cómo había llegado a mí, y sin darme cuenta empecé a contarle fragmentos de mi historia, como quien va sacando con cuidado piezas de algo roto. Él escuchaba sin interrumpir, asentía con los ojos más que con la cabeza. Hablamos de cosas simples, de veterinarios de los parques de León, de cómo algunos perros sabían exactamente lo que uno sentía sin necesidad de decirlo. Su Doberman, al que llamaba Dante, se mantenía cerca tranquilo, como si entendiera que su dueño no estaba ahí por casualidad. Leo, por su parte, se tumbó entre los dos en medio, como si nos protegiera a ambos. No era celoso, no parecía incómodo. Simplemente estaba vigilante, en paz. Por momentos sentí que el mundo se había reducido a ese claro del bosque, a ese pequeño triángulo de presencia compartida. Cuando el viento empezó a enfriar el ambiente, Damián sacó un termo de su mochila y me ofreció té caliente. Lo acepté con una gratitud silenciosa. Nos sentamos en un tronco caído, yo con Leo sobre el regazo envuelto en mi manta. Instintivamente comencé a acariciarle la base de la espalda, ese punto que ya conocía y que le provocaba un temblor suave casi imperceptible. Damián lo notó, pero no dijo nada. Solo observó, no con juicio, sino con una comprensión extraña, como si supiera que lo que ocurría entre Leo y yo era algo más profundo que la simple compañía. «Ustedes tienen algo único», murmuró. No supe qué decir. Solo respondí en voz baja. «Él es mi parte valiente». Cuando empezó a caer la tarde, el bosque se volvió dorado. Las hojas crujían bajo los pasos de los últimos perros que regresaban a sus autos. En el camino de vuelta en el coche lleno de risas y música suave, yo me quedé en silencio con Leo dormido sobre mis piernas y la imagen de Damián volviendo una y otra vez como una ola persistente. Esa noche ya en casa me senté frente al espejo. No me maquillé, no me peiné, solo me observé. Mi piel tenía otro color, mis ojos otra luz. Me puse una bata de satén rosa pálido sin nada debajo. No por seducción, por sentir, por estar conmigo. Me senté en el suelo con las piernas dobladas bajo mi cuerpo y Leo vino sin que lo llamara. Apoyó su hocico en mi abdomen y me miró desde ahí, desde muy cerca. Entonces sonó el teléfono. Un mensaje. Era de Damián. «Puedo verte esta noche, no para hablar, solo para estar». Me quedé quieta, el corazón latiéndome en la garganta. Miré a Leo. Él alzó la cabeza, me observó largo y luego empujó su hocico contra mi pecho como si dijera: «Hazlo». Yo no me voy. Tardé unos minutos en responder, no porque dudara de mi deseo, sino porque quería asegurarme de que ese deseo nacía desde un lugar honesto. Ya no era la misma que temía cada mirada, cada juicio. Ahora sentía que si iba a abrir la puerta, tenía que ser desde mí, no desde la necesidad de llenar un vacío. Escribí solo una palabra: ven. No pasó una hora cuando escuché su auto detenerse frente a la casa. No me apresuré a abrir. Respiré hondo. Me senté en el sofá con la bata aún puesta, las piernas cruzadas y el cabello suelto cayendo sobre mis hombros. Leo estaba a mis pies, atento pero tranquilo, como si entendiera que esta noche era diferente. Damián entró sin palabras. Llevaba una botella de vino tinto y una mirada limpia, sin urgencias. Nos sentamos uno al lado del otro, no demasiado cerca, no demasiado lejos. El silencio entre nosotros era cómodo, lleno de pequeños gestos, una mirada que se cruzaba, una sonrisa apenas esbozada. Leo, como si supiera su rol, se acomodó entre los dos, su cuerpo tocándonos suavemente como un puente cálido que nos unía sin apretar. Hablamos poco, bebimos vino, nos escuchamos con los ojos.
En un momento Damián tomó mi mano con una suavidad que me sorprendió. No la apretó, solo la sostuvo como si supiera que ese solo contacto era suficiente. Luego, con un respeto que me conmovió, acercó sus labios a mi frente y la besó. No hubo más. No lo necesitaba. En ese gesto había más intimidad que en cualquier caricia apresurada. Me sentí vista, comprendida, aceptada, como si por fin alguien hubiera logrado tocar lo invisible en mí. Esa noche dormimos los tres, Leo en medio, Damián de un lado, yo del otro. No hubo urgencia, solo presencia. El calor de sus cuerpos, el vaivén suave de la respiración compartida. El silencio no era vacío, era un lenguaje nuevo. Al amanecer, al abrir los ojos, sentí que algo había cambiado. Pero Damián ya no estaba. Sobre la mesa del comedor, una nota escrita con letra firme. Me habría quedado, pero sé que aún tienes que caminar esto sola. Él es parte de ti. No lo expliques. Solo siéntelo. Estoy cerca. Me senté en el suelo con la nota entre las manos y Leo se acercó. Me lamió la mano con una ternura que dolía. No supe si lo que sentía era tristeza o plenitud, tal vez ambas. Pero era real. Esa mañana, en lugar de encerrarme, abrí todas las ventanas. El viento entró con fuerza, moviendo las cortinas, sacudiendo el polvo de los rincones más viejos. Caminé descalza por la casa, sintiendo el suelo frío viva en mi cuerpo. Y entonces, entre las hojas del calendario colgado en la cocina, vi un pequeño papel que había olvidado: encuentro de perros y personas sensibles. Próximo sábado. Lo tomé en la mano. Lo miré largamente. Tal vez el camino no terminaba. Tal vez apenas comenzaba. Toda la semana me preparé en silencio. No con prisas, no con ansiedad, sino con una especie de ritual íntimo que surgía desde lo más profundo. No se trataba de impresionar a nadie. Era más bien una forma de honrarme, de decirme: estás viva, estás aquí. Cada mañana me despertaba con Leo al pie de la cama, su hocico tibio, saludándome antes que el sol. Caminábamos por el jardín como dos viejos cómplices, compartiendo los pasos y los silencios. Una tarde, mientras paseábamos por el mercado del barrio, nos encontramos con una mujer de cabello rizado, pañuelo rojo, y una voz suave que vendía jabones artesanales. Leo olfateó todos los aromas, pero se detuvo largo rato frente a uno de miel con lavanda. Lo tomé como una señal. Lo compré. Esa noche me di un baño largo, dejando que el aroma me volviera como un manto cálido. Luego me puse una camiseta vieja que me quedaba grande y unas braguitas suaves, solo por el placer de sentir la tela en mi piel perfumada. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, la luz baja, la casa en calma. Leo vino como siempre, sin necesidad de llamarlo. Se tumbó junto a mí apoyando su cabeza sobre mi muslo. Empezó a olfatearme despacio con esa ternura suya que nunca invadía, solo acariciaba. Me estremecí, pero no por pudor, sino por comprensión, porque entendía que ese gesto suyo no era otra cosa que amor. Un amor distinto, puro, sin exigencias. Un amor que me había reconstruido sin pedir nada a cambio. Esa noche dormí profundamente envuelta en esa certeza silenciosa. Y al despertar algo en mí, sabía que debía ir al encuentro. No por Damián, no por los demás. Por mí. El sábado amaneció luminoso. El cielo tenía ese azul claro que solo aparece cuando la vida está por girar. Me vestí con cuidado, un vestido blanco de lino con botones de madera, un cinturón ancho que acentuaba mi figura sin exagerar. En los pies las sandalias nuevas. En la piel la crema de almendras. En la muñeca la pulsera de cuero de papá. Cada cosa hablaba de mí. Cada detalle contaba una historia que ya no me avergonzaba. En el coche con Leti y las otras chicas, el ambiente era alegre, despreocupado. Yo iba en silencio, pero esta vez no desde el encierro, sino desde la observación, como quien escucha la música sin necesidad de bailarla. Leo miraba por la ventana, pero cada tanto giraba el hocico hacia mí como diciendo:
todo está bien. Al llegar al claro del bosque, el aire era fresco y olía a tierra viva. Los perros corrían libres. Las personas reían. Y yo me quedé un momento quieta observando todo como si necesitara confirmar que realmente estaba ahí, que era parte de ese mundo. Leo tiró suavemente de la correa. Di un paso, luego otro. Y entonces lo sentí. No era miedo lo que quedaba en mí. Era otra cosa. Algo parecido a la nostalgia de lo que aún no ha pasado, pero ya se presiente como verdadero. Esa tarde en el bosque no encontré a Damián. Lo busqué con la mirada en cada rostro amable, en cada sombra que se movía entre los árboles. Pero no estaba. Al principio sentí una punzada en el pecho, una ausencia que casi dolía. Sin embargo, al mirar a Leo corriendo libre entre los demás perros girando la cabeza, solo para asegurarse de que yo seguía allí algo dentro de mí, se acomodó. No era tristeza lo que me invadía, era una certeza suave como el sol filtrándose entre las hojas. Me senté en el pasto descalza dejando que la tierra fresca tocara mi piel. Cerré los ojos y respiré. Por fin estaba en casa. No en un lugar, sino en mí. En mi cuerpo, en mi historia, en esta mujer nueva que había aprendido a sentirse suficiente sin pedir permiso. Leo se acercó y apoyó su hocico en mi rodilla. Lo miré, le sonreí y comprendí algunas personas llegan para abrirnos una puerta, pero son los seres leales los que se quedan a cruzarla con nosotros. Y a veces, quien más nos cura no es quien nos promete quedarse, sino quien nunca tuvo que prometerlo. Porque la lealtad verdadera no necesita palabras, solo presencia y tiempo y amor que no se va.